Al aire, por favor. Muy buenas tardes para toda la audiencia que nos acompaña hoy. Bienvenidos, bienvenidas a la última clase abierta de esta semana, organizada por nuestro Departamento de Humanidades y Literatura. Y hoy tenemos el gran placer de asistir a la clase titulada Gabriel García Márquez y los cafés bogotanos, una relectura de sus primeros relatos. Para ello, nos acompaña hoy el profesor Camilo Monge. Permítanme unos minutos para poder presentarlo y para poder hacer un resumen de su clase conferencia de hoy. Camilo hizo el doble programa de literatura y de historia en el pregrado en la Universidad de los Andes y también hizo una maestría en historia en la Universidad de los Andes. Luego viajó al exterior para hacer un doctorado en estudios hispánicos en la Universidad de British Columbia. En su doctorado investigó sobre los cafés literarios en Colombia y los conceptos de campo, de sociabilidad, espacio público y privado, con el fin de hacer una suerte de relectura en clave de café de algunas obras literarias del país. Sus publicaciones giran en torno a las sociabilidades literarias, políticas, artísticas, entre otras, especialmente vinculadas con el centro de Bogotá y su historia urbana. Trabajó durante 7 años como profesor de español en el Departamento de Lenguas y Cultura de la Universidad de los Andes y también fue coordinador de los cursos de español y coordinador académico de ese mismo departamento. En la actualidad, Camilo es profesor de español en King David High School en Vancouver, Canadá. La clase que nos presenta hoy, Camilo, analiza la importancia histórica que tuvieron los cafés de Bogotá en la formación como escritor de Gabriel García Márquez y la manera en que dicho vínculo con los cafés bogotanos aparece retratada en sus primeros cuentos, recogidos en el libro Ojos de Perro Azul. El profesor Monge nos muestra cómo García Márquez se inserta en el campo literario colombiano a través, precisamente, del café, es decir, a partir de los encuentros, de los diálogos que tuvo en ese espacio físico llamado café. Un espacio que puede leerse en varias de sus obras. Entonces, sin más preludio, le doy nuestra calurosa bienvenida al profesor Monge. David, muchísimas gracias por tu introducción. Para mí es un enorme placer reconectarme por medio de esta charla con la Universidad de los Andes. Soy muy andino, pasé mucho tiempo en la universidad y luego de varios años de estar aquí en Canadá, volver a tener la oportunidad como de reconectarme con los Andes es para mí un enorme privilegio y un gran placer poder compartir con ustedes esta investigación que he realizado en clave de café. Entonces, voy a ponerles la presentación. En este momento voy a compartir la pantalla. Y entonces dices que Gabriel García Márquez y los cafés bogotanos, una relectura de sus primeros relatos. Yo quise empezar la charla con esta imagen del fotógrafo Sadi González, del libro Bogotá, años 40, porque creo que la imagen, digamos, recoge bastante bien cuál fue la experiencia de García Márquez en los años que vivió en Bogotá, en el año y medio, 1947 y 1948, hasta poco después del 9 de abril. Esta imagen es un pedazo de la calle Real, la actual carrera séptima, entre calles 13 y 14. Al fondo se ve la iglesia de San Francisco, esa inmersa puerta que se ve allá al fondo es la iglesia de San Francisco. Y entonces varias cosas resaltan pues así a simple vista de esta imagen. Por un lado, por supuesto, la gran cantidad de gente en la avenida, ¿no? Este era el sitio de las sociabilidades urbanas, era el lugar donde la gente se encontraba, conversaba, se detenía, caminaba. En la memoria, digamos, de los bogotanos y de la
como la información que nos legaron nuestros padres, el septimazo es un acto muy importante, o era un acto muy importante en ese momento, en los años 40 y antes, desde pues, la misma fundación de la ciudad, en la medida en que antes de que la ciudad, digamos, tuviera sus primeros centros comerciales, esta calle funcionaba como el gran centro comercial de la ciudad. Allí estaban los principales almacenes eh, y, por supuesto, era una calle poblada de cafés. Ahí vemos en primer plano el Café Centro Social. A, a mano izquierda, en el aviso que dice fútbol, es el Café La Cigarra. Un poco más arriba, eh, en el edificio, al lado del edificio Nieto Caballero, en donde Gaitán sale el 9 de abril del 48 a encontrar su destino, pues está el Café Gato Negro, el Café Inca, al frente del Gato Negro está el Café Colombia. Digamos, son una gran cantidad de cafés, digamos, insertados en esta avenida bogotana. Y García Márquez, cuando viene a estudiar Derecho, cuando eh, viene a estudiar en la Universidad Nacional, sí, Derecho, en el 47, reside a pocas cuadras de esta calle. Y la mayor tiempo del mundo, digamos, de su ocio, lo pasaba en los cafés. García Márquez frecuentó los cafés, especialmente uno que se llama El Molino, y en estos cafés pudo entender pudo tener una especie como de estado del arte o de la cuestión de la literatura colombiana del momento. García Márquez dice que en Vivir para contarla, en su autobiografía, que en lugar de ir a las aulas para aprender derecho, las leyes indianas y los códigos, se quedaba en el molino escuchando de lejos las conversaciones de León de Grave con el ánimo de aprender más y mejor. Entonces, esa experiencia que tuvo García Márquez en los cafés eh, es, digamos, un emblema que recorre mi investigación en la medida en que García Márquez puede insertarse a algo que yo llamo el campo literario en Colombia por intermedio de ese lugar y de las conversaciones, digamos, los encuentros, los libros que escuchó, los libros que leyó y los primeros textos que produjo precisamente en los cafés. O sea, en Vivir para contarla, él menciona que en el Molino, leyendo El Espectador, leyó una crónica de Eduardo Salamea Borda en la que se quejaba, digamos, el cronista literario principal del Espectador, y Salamea se quejaba del estancamiento de la literatura colombiana del momento. Y García Márquez escribe un cuento, que es La Tercera Resignación, su primer cuento, y lo deposita en las oficinas del periódico y luego, como 3 días después, llega al molino, entra al café y ve el cuento publicado en El Espectador. Es la primera vez que ve su nombre impreso en letras de molde. Entonces, esa forma, digamos, de conexión de García Márquez con los cafés me permite a mí como poner el café como un prisma interpretativo para dilucidar de otra manera distinta a lo que la crítica tradicional ha hecho, no solamente la obra de García Márquez, sino la de diferentes instancias de la literatura nacional. Eh, esta presentación, esta charla que voy a hacer, tiene 3 componentes. En primer lugar, voy a tratar de plantear un contexto, hablar un poco como de las instancias literarias que fueron importantes para mí en mi investigación. Luego voy a hablar de la experiencia específicamente de García Márquez en el Café El Molino, qué fue lo que García Márquez vivió en sus años de estudiante en Bogotá. Y finalmente voy a hablar un poco de Ojos de Perro Azul y los cuentos que analicé para este capítulo sobre García Márquez y los cafés bogotanos. Entonces, en primer lugar, tratemos de poner un poco de contexto. ¿Por qué una lectura enfocada en el café? ¿Cierto? Esa es la gran pregunta, digamos, de mi investigación. Y yo lo que quise hacer fue precisamente hacer algo en clave de café, en donde la plurisemia de la palabra clave nos da como una manera de interpretarlo. Clave en el sentido, pues, de que es una melodía, ¿cierto? Es como una forma de interpretar el ritmo, la tonada de la literatura colombiana, pero también clave en el sentido de construir una nueva hermenéutica de análisis, un nuevo método de aproximación, un nuevo método de enfoque. Eh, el café en mi investigación es un lugar, pero también es un método de acercamiento. Es decir,
más allá del espacio físico, el café se convierte también como en una especie de crisol en donde se matizan o se, digamos, como que se tamizan, ¿sí? Los diferentes registros de la literatura colombiana para releerlos bajo esta perspectiva de la sociabilidad. Por eso, los conceptos que yo uso en mi investigación son sociabilidad, campo literario y espacios públicos y privados. Sociabilidad, obviamente, porque lo que yo intento hacer es descifrar los textos de estos escritores a partir de las interacciones, digamos, que tuvieron en sus encuentros. No solamente en cuanto a autores, es decir, no solamente García Márquez escuchando a León de Greiff en el Café El Molino, sino también cómo esa sociabilidad se percibe en la literatura misma, es decir, en la ficción. Cómo los textos que estos autores escribieron recrean un tipo de sociabilidad que desde la ficción misma, digamos, reinterpreta la literatura a partir del café bogotano. Eh, Utilizo pues a los grandes teóricos de la sociabilidad como George Simmel o Maurice Goulon para, digamos, tratar de componer teóricamente ahí el corpus de la investigación. Por otro lado, campo literario, el campo entendido desde la perspectiva de Pierre Bourdieu, y es el campo como un espacio relacional, como un escenario de tensiones, de flujos múltiples, un escenario en donde se convocaban, digamos, la vanguardia con la retaguardia, un escenario de confluencia intergeneracional también, un escenario, usando la palabra de Bourdieu, donde uno percibe claramente la distinción. Esa forma de diferencia entre unos y otros, digamos, que permitió eh, ver al café como un lugar en donde tenía asiento la vanguardia, pero también la tradición. Usando la expresión de Octavio Paz en Los hijos del limo, el café es un emblema de eso que él llama la tradición moderna o la tradición de la ruptura. Es decir, los literatos iban al café con el ánimo de combatir a los antiguos e instaurar una nueva tradición ellos mismos, ¿no? Es en ese sentido como un campo pugilístico, de cierta manera. Y pues espacios públicos y privados, porque lo que pasa en los espacios de sociabilidad es que paulatinamente se da un tránsito de lo privado a lo público. Ahí en la diapositiva está la imagen de la casa del Marqués de San Jorge, ¿sí? En donde eh, la marquesa ofrece un chocolate como literario a principios del siglo XIX, se lo brinda a Antonio Nariño, obviamente un espacio privado. Y lo que yo intento hacer en mi investigación es también ver cómo fue paulatinamente surgiendo el café como un espacio de sociabilidad, digamos, conectado con estas tertulias privadas independentistas, republicanas, pero que a su vez empieza como a abrirse ante el público y es un espacio como de ambigua intimidad, de cierta manera. Eh, lo que yo quise hacer en mi investigación es ir más allá de los límites impuestos por un sector de la crítica literaria. Muchos de los manuales de crítica literaria en Colombia, digamos que encapsulan los ismos, ¿cierto? Entonces el costumbrismo es una cosa y modernismo es otra. Y si uno lee los manuales, como que cada autor cabalga solo con su encargo. Hay como una lectura un poco compartimentada de la literatura nacional y lo que yo quise hacer es poner el café como prisma para juntarla. De alguna manera, reinterpretar la literatura a partir de las transiciones, los flujos, los contactos, sin pensar en exclusiones ni límites. Por supuesto, pues esto trajo, digamos, en mi investigación, yo tuve la necesidad de escoger, ¿cierto? Escogí algunos momentos durante 150 años de literatura colombiana que creo que representaban bien eh, esa forma digamos, de descubrir en el café un espacio de confluencia, un crisol, para macerar esos diferentes intereses que menciono. Eh, bien. Y por último, digo que la permanencia de los cafés en las obras literarias
algo que me llama mucho la atención, por ejemplo, en los textos de novelistas jóvenes como Juan Gabriel Vázquez, es ver cómo el café, digamos, sigue siendo un, un, eh, una instancia que no solamente es importante para Vázquez en la medida en que él mismo acudía a los cafés del centro de Bogotá cuando era estudiante de Derecho y se juntaba allí con RH Moreno Durán, y después de volver de Barcelona también frecuentando el San Moritz y el Café Pasaje, es decir, no solamente en cuanto al lugar, sino también como inserto en la ficción, en las reputaciones. El café es un ámbito muy importante para dilucidar pues este destino trágico de Ricardo Rendón y la manera como los dos caricaturistas, digamos, juntan sus destinos. Es decir, el café como un concepto clave ahí para la literatura misma, el café bogotano como una cosa ya metida, pues, allá. Bien, entonces, para contextualizar y seguir en el contexto, yo empecé con las tres tazas de Vergara, y lo que hago con ese texto que ha sido considerado pues un emblema del costumbrismo en Colombia es ver cómo a partir de las tres bebidas se va creando, digamos, se va desbarajustando la noción que se tenía sobre el espacio de sociabilidad a principios del siglo XIX. Vergara menciona tres momentos en su investigación: la tertulia chocolatera que mencioné antes, una tertulia de café a mediados del siglo XIX y una tertulia con base en una taza de té en 1866. Entonces, tres bebidas que funcionan, digamos, de puertas para adentro. Estamos en el espectro de lo privado. Pero Vergara no menciona la chichería. La chichería, pues que es un momento, perdón, es un espacio muy importante para las clases populares y que se usaba desde la colonia. Este grabado de Ramón Torres Méndez que tengo allí, Baile de Campesinos, nos habla de otro tipo de sociabilidad, de la sociabilidad popular, eh, en donde pues están los bailes, ¿cierto? Está la música, está la bebida, una bebida distinta, una bebida indígena. Los españoles la llamaron vino de maíz, para hacer como la mención del vino del otro, ¿no? Sí, como la otredad ahí presente. Eh, y lo que yo reviso a partir de estos cuatro momentos es ver cómo las tertulias se van haciendo públicas a cuentagotas. Vergara funda el Mosaico en la segunda mitad del siglo XIX y allí empieza como a convocar a escritores de las provincias. Entonces Jorge Isaacs, Eugenio Díaz llegan a estas tertulias, y gracias a la presentación en el círculo empiezan a ser publicados sus textos. María o Manuela surgen de allí. Gracias a estas sociabilidades centralistas en espacios privados, poco a poco los autores van encontrando cierto nivel de publicidad. Ese es el primer momento, como una primera instancia. Luego, y es en estas imágenes que tengo aquí, digamos, aparece la gran figura de José Asunción Silva, que recibe, digamos, la herencia de los mosaicos de Vergara. Ricardo Silva, el papá de José Asunción, era un contertulio regular de estos mosaicos. Los mosaicos pues eran los encuentros entre estos literatos famosos en la casa de alguno de ellos los viernes en la tarde. Y Silva recibe esa influencia, pero Silva también se empieza a desmarcar. Eh, Aparte de su labor como poeta, Silva también era comerciante, ¿no? Tenía almacenes en donde vendía productos de lujo para la élite enriquecida gracias a las exportaciones de café en Colombia en la segunda mitad del siglo XIX. Entonces, eh, Silva empieza a frecuentar estos espacios que yo he denominado café burgués. El café llega a Colombia muy trasplantado como un espejo europeo, es decir, como un espacio de sociabilidad de las clases altas, en donde, digamos, sociabilizan, pero es distinto ya a la casa. Este aviso que tengo aquí del Café Florian de 1888 muestra pues cómo se daban las sociabilidades entre estas clases altas a las que pertenecía Silva, el más lujoso y el de mayor crédito entre los de su especie, banquetes, lunch, etc. Silva era poeta, era negociante, ¿cierto? Tenía su almacén, que finalmente lo lleva a la quiebra,
pero también tenía una escena, digamos, un aspecto muy importante de su vida es lo social. Silva es uno de los fundadores del Jockey Club y Silva empieza a frecuentar estos lugares como burgueses que están ahora disponibles en el entramado urbano. Clubes, cafés, eh, sí, fondas, tabernas, toda esta plurisemia de los espacios de sociabilidad. Ya a finales del siglo XIX, la gruta simbólica ha trascendido esa noción del café burgués y llega al café bohemio. Y el café La Botella de Oro que tengo allí en la imagen a la derecha es uno de esos emblemas de la bohemia literaria bogotana durante la coyuntura de la Guerra de los Mil Días. Es un escenario en donde, digamos, aparte de las borracheras, por supuesto, y del consumo de alimentos autóctonos, pues estos literatos se encontraban para, digamos, producir una literatura que ha sido considerada por la crítica como menor. Pero, digamos, sin embargo, para mí Silva y la gruta simbólica están claramente emparentados, algo que la crítica usualmente no ha hecho, porque Silva, digamos que encuentra en el café una manera de sociabilizar y difundir una literatura que hasta ese momento no era conocida en los círculos sociales. O sea, Silva es de los primeros que habla de Tolstoy o de Flaubert en los círculos literarios y por eso mismo es de alguna manera como excluido. Los que, cuando se suicida, los que llevan el ataúd de Silva al panteón son los integrantes de la gruta simbólica, como una suerte de entronque entre dos maneras de, digamos, de conducir la literatura que se revela a partir de dos modos distintos de sociabilidad, el café burgués y el café bohemio de la gruta. Bien, luego, entonces, y ya llegando al siglo XX, están los nuevos que se reunían en el Café Windsor, esa imagen que tengo en la foto de la izquierda, el Café Windsor sobre la calle Real también, perdón, no sobre la calle Real, sino sobre la octava que daba el Café Windsor. Entonces los nuevos que son considerados como la vanguardia en Colombia, ¿cierto? Los que intentan como romper con el legado anterior. Y lo que yo reviso a la luz del café es que ellos llegan al café para decir algo nuevo, pero el Café Windsor era propiedad de dos de los integrantes de esa literatura antigua que ellos decían combatir. El café es de alguna manera un sitio de confluencia, como que allí se intersectan esos diversos modos de entender la sociabilidad y la literatura. Eh, ya, digamos, en el caso de León de Grave, ya él lo sabía. En sus años en Medellín, cuando visitaba el Café El Globo, era Tomás Carrasquilla el que les financiaba los encuentros y las bebetas. Y Tomás Carrasquilla era el centro de las críticas de León de Grave y los Panidas. Entonces, en el café se vislumbran esa diversidad de perspectivas, no solamente por la literatura misma, sino por la cuestión económica, también política, también social. Luego, esos nuevos, ya como muy asentados, muy celebrados dentro de la literatura colombiana, se instauran algunos de ellos en el Café El Automático, que es el café literario por excelencia que se recuerda en la literatura colombiana. Y la foto del centro es la de León de Grave, ¿cierto? También con su pitillera para fumar el cigarrillo, observando algunos de los cuadros que se exhibían en las paredes del automático. Porque el automático, además de servir de café y de sitio de encuentro de literatos, también era como una galería de arte. Y al automático llega poco tiempo después, en el 58, Gonzalo Arango, que es la imagen que tenemos a la derecha, a leer su manifiesto nadaísta en el rollo de un papel higiénico. Es decir, que tiene que acudir al café con el ánimo de desafiar a los antiguos, a De Grave y a los otros, a Vidales, en fin. El nadaísmo debe acudir al café para hacer el desafío. Es decir, que el café los aglutina, pero también los diferencia. Tienen que encontrar ellos mismos su propio café, que será el Cisne en los años 60. Y es en el Cisne que continúan, digamos, esta tarea de romper supuestamente con la tradición. Pero es una tradición de la ruptura, como digo,
usando la expresión de Octavio Paz, es ver cómo la literatura colombiana, más allá de estos mojones que delimitan sus diferentes momentos y de desconectar, que es lo que ha hecho la crítica tradicionalmente, desconectar unos de otros, vista la luz del café se conecta, digamos, se conecta no solo por la literatura misma, por los textos, como digo, sino también como por el escenario urbano social en el que están inmersos. Algo, digamos, para concluir con el contexto y esta breve mirada sobre la historia de los cafés en Bogotá, eh, algo impactante es que en el Cisne, sobre el lugar que ocupaba el Cisne Nadaísta, se construye la Torre Colpatria, que será el edificio más alto de Colombia hasta el 2016. Entonces, es como que la Torre Colpatria, digamos que lleva escondida en su núcleo una apreciación particular de las formas como se encontraba la sociedad colombiana. Con la Torre Colpatria lo que empieza es un proceso de densificación del suelo colombiano, del suelo bogotano, y empiezan a proliferar estos nuevos cafés que en lugar de ser peculiares como el automático o el Windsor, digamos que proliferan en franquicias, ¿cierto? Y es el OMA, o digamos, en la actualidad, pues los Starbucks o los cafés que se despliegan con el mismo nombre por toda la ciudad. Dice Eduardo Escobar, el poeta nadaísta, que así se acabaron las tertulias en Bogotá. Esa, digamos, esas dinámicas del neoliberalismo que la Torre Colpatria impone sobre el antiguo Cisne, pues de alguna manera arrebatan sobre la ciudad esas antiguas sociabilidades. Sí. Bien, ese es el contexto, ¿cierto? Este es como un poco una mirada panorámica sobre los cafés bogotanos. Volvamos a García Márquez entonces ahora. Y García Márquez se encuentra, digo, en los años que vivió en Bogotá, en el 47 y el 48, en el Café El Molino. Y he escogido esta foto, que no es del Café El Molino, es del Café El Automático, porque me parece que, digamos, como captura bastante bien esta manera como en el café mismo se dan los centros y las periferias urbanas, ¿no? La mesa de León de Greiff era una mesa muy concurrida, pero a lo lejos se encontraban pues los que no alcanzaron a clasificar en el núcleo que eran las conversaciones de León de Greiff. Y eso es lo que hace García Márquez cuando llega a Bogotá. García Márquez ya tiene una intuición de que va a ser digamos, intereses literarios, y acude al Café del Molino y se sienta a muy prudente distancia de León de Greiff para escucharlo y escuchar a sus amigos. Y es gracias a esas conversaciones que García Márquez empieza a integrarse a un circuito. Entonces primero escucha los libros que estas personas recomiendan y García Márquez va a la librería y los lee, ¿cierto? Esos primeros cuentos pues están muy influidos por lecturas como Aldous Huxley o Kafka, ¿cierto? Los primeros cuentos de García Márquez son muy kafkianos. En el café también llega el reconocimiento, porque luego de que García Márquez publica su primer cuento, La Tercera Resignación, León de Greiff se para de su mesa y va hasta la mesa de García Márquez y lo felicita. Entonces, el café es como un núcleo en donde están puestas todas las palabras. Sí. Y García Márquez, digamos que lo que intenta con ese primer cuento es responderle a Salamea diciéndole que sí hay una nueva literatura y que él quiere digamos, de alguna manera encarnar esa nueva literatura. Pero la contradicción, digamos, está en que él confronta a la tradición literaria colombiana desde el hecho de frecuentar los mismos espacios, integrarse en las mismas sociabilidades, publicar en los mismos periódicos de las viejas escuelas. Esa es la tradición de la ruptura, de la que García Márquez no se puede escapar. Lo que yo quise hacer en esta investigación fue encontrar, digamos, una explicación distinta a esa especie de unicidad que representa el realismo mágico. Porque digamos, se ha dicho que García Márquez es único, es
está en el pedestal, ¿cierto? Esa lectura canónica aleja a García Márquez de cualquier vínculo con la literatura colombiana. Es como percibirlo de alguna manera como un ente solitario, cimero, totalmente interconectado. Muchos de los libros de crítica recrean eso, ¿sí? Y el canon se encarga de eso. Harold Bloom, en su libro, cuando selecciona estos 25 autores canónicos de la literatura occidental, lo hace pensando en eso, en ese carácter que los hace extraños, ¿cierto? Que los aleja. Y la crítica literaria en Colombia ha seguido caso, digamos, ha hecho caso de esa aproximación. Y lo que yo me di cuenta leyendo Vivir para contarla y leyendo Ojos de perro azul es que no es tan cierta, que en lugar del canon está el campo. El canon lo que hace es como escindir, dividir, ¿sí? Mostrar su gran genialidad. El campo lo que hace es revisar las trayectorias cruzadas, ver a García Márquez como, digamos, como un, un engranaje más dentro de esta cadena. Eh, y con ese fin, lo que yo eh, percibí en los cuentos de Ojos de Perro Azul es la incorporación de, digamos, de como dos ciudades distintas. Una es la famosa ciudad que García Márquez ha repetido durante todas sus entrevistas y pues en su literatura, que es la ciudad yerta y gris de las 6 de la tarde, esa ciudad donde está cayendo una llovizna insomne desde el siglo XVI, dicen Vivir para contarla, la ciudad en donde dice Cobo Borda que García Márquez tuvo que escapar de ella porque nada nuevo le dejaba, nada bueno. Entonces es una ciudad como que García Márquez y sus críticos han intentado tapar, ¿cierto? Él hace partes del Caribe. La, la crítica vincula a García Márquez con el Caribe como el escenario perfecto, ¿cierto? Como el paraíso perdido y los relatos ancestrales de los abuelos. Yo quise ver en mi investigación que más allá de los relatos ancestrales de los abuelos y más allá del realismo mágico y mariposas amarillas, García Márquez pudo encontrar en los cafés de Bogotá esa red, ese circuito que lo interconectó como con editores, poetas, literatos, textos, y lo catapultó finalmente hacia su vocación. Eh, Ojos de perro azul ha sido considerado un texto secundario, ¿sí? Dentro del conjunto de la obra García Marquiana. Es parte, dicen ellos, de un rumbo equivocado. ¿Por qué? Porque es como si García Márquez todavía no hubiera encontrado su propia voz, ¿cierto? Ese registro de Macondo y Ojos de perro azul todavía fuera como algo muy balbuciente, ¿sí? Muy de un novato. De hecho, García Márquez no quiso publicar sus libros, sus cuentos, perdón, los cuentos que escribió en esta etapa, sino hasta bien entrados los años 70, por influencia de su editora, porque los iban a publicar piratas. O sea, él también los consideraba como cuentos deleznables, ¿sí? Y lo que yo hago es rescatar Ojos de perro azul como una instancia muy válida en la medida en que se interconecta con las obras de madurez a través del café. Eh, y eso lo hago por medio de la lectura de tres cuentos específicamente, que son La mujer que llegaba a las 6, La noche de los alcaravanes y Diálogo del espejo. Gerald Martin, que es quizás el crítico literario más famoso de Gao, que también se apega a esta lectura de Ojos de perro azul como algo accesorio, ¿cierto?, dentro de la obra, dice que los primeros cuentos de Ojos de perro azul, es decir, los de la época bogotana, son escenarios muy kafkianos, como muy existencialistas, ¿cierto? Y los segundos cuentos, que ya tienen que ver con la época de García Márquez en Cartagena, cuando era reportero del diario El Heraldo, eh, tienen que ver más como con un encuentro de su propia voz, como que paulatinamente se va encontrando. Y lo que yo digo es no, o sea, todos estos cuentos, digamos que tienen que ver con eh, intuiciones que García Márquez expresa posteriormente en sus obras de madurez, pero que ya estaban presentes aquí. No solamente
las de Cartagena, sino también de las de Bogotá. Entonces, y para, digamos, iniciar la tercera parte de esta charla, en la cual voy a hablar un poco de estos tres cuentos y concluir, digo que entonces, pues empecemos con La mujer que llegaba a las 6. La mujer que llegaba a las 6 es un cuento que tiene lugar en una especie de como de bar-restaurante, en donde se encuentran un hombre, que es el cantinero, el mesonero, y su cliente. Y lo que yo percibí en este cuento, como en pues, varios de los cuentos de Ojos de Perro Azul, es que abundan estas narraciones como en tránsito, ¿cierto? En transiciones, en contradicciones, no solamente porque pues, el escenario es un espacio de sociabilidad, ¿cierto? Un bar-restaurante, sino porque el mesonero, que se llama José, y la cliente, que se llama Reina, como que se trasvisten, ¿sí? El mesonero se feminiza y la mujer se masculiniza. Eh, la indefinición, digamos, se hace presente en este texto de múltiples maneras. ¿Cómo se hace presente? En la verosimilitud de lo que sucede allí mismo. Las lecturas que se han hecho de parte de la crítica de este cuento dicen que la mujer es una prostituta que ha asesinado a uno de sus clientes y busca con el dueño del restaurante una especie de coartada. Y entonces esa lectura tradicional pues empobrece la narración, porque lo que yo veo es que todo queda en el aire, y el hecho de que todo quede en el aire tiene que ver con la sociabilidad misma, porque Reina, que así se llama la persona, pues así la llama José, siempre está en el contacto con la ventana, ¿no? Ese contacto eh, que permite como la interacción entre el mundo de lo público afuera del restaurante y el mundo de lo privado adentro, pero que es un contacto transparente. Finalmente, pues se ve la calle y desde la calle se observa el interior. Hay ahí una ambigüedad eh, grande. También el hecho de que haya como una vida cotidiana evidente y otra más íntima, ¿cierto? Eh, la vida cotidiana que se percibe aquí, en donde estas dos personas sociabilizan en el restaurante, en realidad, digamos que ellos están representando un rol. Hay como una especie de backstage privado en donde ellos muestran su verdadero rostro. Entonces es como la ficción de la ficción, de alguna manera, a través de ese contacto con la ventana. Y en esa medida, digamos, las contradicciones entre el adentro y el afuera permiten cuestionar eso que Gerald Martin y otros críticos dicen que es la superación del pasado bogotano, que García Márquez va superando esos primeros cuentos existencialistas, porque pues definitivamente gracias a la interacción entre las dos ciudades, ¿cierto? La ciudad yerta y gris, la ciudad rutinaria, esa ciudad que García Márquez sufrió cuando era estudiante, que él dice que sufrió. En realidad aquí muchas posibilidades. Es la ciudad abierta, es la ciudad de los encuentros, digamos, que permiten textos como este. Es la ciudad de puertas abiertas en donde García Márquez encontró, como dije antes, esa red de autores, críticos y poetas y editores de periódicos. Eh, luego estudió La noche de los alcaravanes, que habla, digamos, de este tránsito que hacen tres individuos que se encuentran sociabilizando en un bar, ese tránsito que ellos hacen en una ceguera eh, de la cual parecen no tener como constancia, aunque son ciegos en ese momento, y el tránsito que hacen por distintas sociabilidades luego de salir de ese bar burdel. Eh, en La noche de los alcaravanes, como en La mujer que llegaba a las 6, García Márquez retrata un nuevo modo de encontrarse en sociedad. Es, como dije, un café burdel, un café disfrazado. Es el backstage de una ciudad desconocida. Y lo que hace García Márquez en este cuento es contraponer dos registros, el registro periodístico y el registro literario. Entonces, dicen los personajes del cuento que los alcaravanes les quitaron los ojos, perdón, sí, que los alcaravanes les quitaron los ojos a estos tres ciegos.
y los periódicos se encargan de difundir la noticia, ¿sí? Y que están muertos. Pero ese registro como de lo real, de lo verosímil que da el periódico, se enfrenta al registro de la ficción, que es el hecho mismo de que los alcaravanes están allí en el texto sociabilizando. Em, por eso digo que en este cuento en particular hay una lucha por la verdad o por la razón como un pulso entre noticias incomprobables y ficciones verosímiles, dando como resultado un texto que digamos, se regodea en su hibridez o su multiplicidad. Ya en textos como este uno percibe que en la mesa de García Márquez, digamos que conviven muchos registros que libran una batalla por prevalecer o por lo menos por coexistir. Eh, la, 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 las variaciones entre creer o no creer que tienen que ver con el periodismo y la literatura, ¿sí? Se exploran en este cuento desde la noción de frontera y son las sociabilidades de estos individuos con la mujer, con la mujer que regenta el espacio, luego con otra mujer como en un escenario completamente onírico, con un niño. Son esas sociabilidades las que permiten la intersección. La sociabilidad es la que se encarga de reconfigurar, digamos, esa forma de entender la ficción como verosímil y de ver la realidad como inverosímil. Ese juego, ese registro de los diferentes niveles entre verosimilitud y ficción, en este cuento es muy evidente ya y tiene que ver con, por un lado, el paso de lo privado a lo público, la exploración que hacen los ciegos más allá del burdel en otros escenarios privados y públicos, y el tránsito, digamos, por esas distintas sociabilidades. Bien, y por último, para terminar con Diálogo del Espejo. Diálogo del Espejo es un cuento en donde no hay una sociabilidad como tal con otros personajes, sino es la sociabilidad de un individuo frente al espejo en el acto de afeitarse. Eh, es una sociabilidad como entre dos personalidades del mismo personaje. Eh, por un lado, en el nivel de la conciencia está el hombre que tiene que alistarse para ir al trabajo, y por otro lado está en las respuestas que obtiene del otro que está, digamos, en el mundo de los sueños o del inconsciente, ese otro que lo sabotea adentro del cristal. Es decir, que a la ciudad de la realidad aburrida, a un lado del espejo, se opone un mundo nuevo y pleno de oportunidades al otro lado del cristal. Volviendo sobre las imágenes que García Márquez da de Bogotá, como una ciudad aburrida, accesoria, como triste, melancólica, pero por otro lado una ciudad que lo llena, que lo catapulta hacia su vocación. Entonces, el espejo en este cuento es digamos, el escenario que permite la sociabilidad. Y lo más importante es que, pues afuera o adentro, no importa, porque los dos espacios se necesitan en función del reflejo. Y algo que me llamó mucho la atención pues de este cuento cuando lo estaba leyendo es que me acordé de 100 años de soledad y del final, cuando Melquiades lee su propia historia y el mundo se va acabando en la medida en que lee estos pergaminos, ¿cierto? García Márquez dice que Macondo es la ciudad de los espejos o de los espejismos, ¿sí? Y era una noción que él ya tenía a los 21 años. Eh, ese vínculo con la literatura posterior se percibe en Ojos de Perro Azul gracias a la sociabilidad con el espejo. Eh, el hombre que dialoga en el espejo ve también su propia ficción en la imagen que le devuelve el cristal y al final ya no sabe reconocer la diferencia. Eh, en esta medida, las sociabilidades de Café son un lente de análisis del campo literario que permiten bajar a García Márquez de esa cima canónica y hacen que se interconecte con sus años de juventud, sus años juveniles, lo cual repercute, por supuesto, en sus obras de madurez. Eh, eso es. Muchas gracias.
Muchas gracias, Camilo. Muy interesante tu punto de vista porque me parece que abre a otras formas de poder comprender eso extraño que llamamos la literatura. Eh, en general, cuando yo doy clases, hablamos con mis clientes sobre esa idea rara que es esto que es la literatura, como la institución literatura por un lado, y por otro lado, la escritura. O sea, yo no estoy tan seguro de que exista la literatura, pero sí estoy seguro de que hay algo material que es la escritura. Entonces, mi primera pregunta, para que empecemos a entablar un diálogo, al que están bienvenidos otras preguntas de la audiencia, tiene que ver un poco con eso. ¿Qué le dices tú a la gente que insiste en que la literatura es el texto, ¿no? Y que se rehúsa a leer, digamos, desde el contexto histórico, ¿no? Como si un texto estuviera escrito sin un mundo que rodea al escritor, sin unos acontecimientos históricos, el famoso ese close reading, ¿no? Entonces me parece que el concepto este que tú utilizas de sociabilidad hace imposible que un texto se pueda leer sin un contexto cultural. Muy bien, sí. Ah, gracias por la pregunta. Sí, eh, algo que, digamos, yo iba descubriendo en la medida en que hacía la investigación y leía los textos, era que esos autores que tradicionalmente se han leído desde una perspectiva un poco clausurada, encapsulada, digamos que trascendían esta mirada y se hermanaban o encontraban vínculos con otros. La literatura está más allá del texto. Digamos, el texto eh, es de alguna manera un producto, ¿cierto? Una recolección del autor, pero el autor llegó al texto gracias a una inserción en un campo literario. Lo que yo percibo, luego de haber como, como analizado estas diferentes instancias, es que Silva, García Márquez, León de Grave, tienen que ver tanto unos con otros como el Windsor, el Automático, el Nocharniego, el Santuario de Antonio Nariño. Antonio Nariño se reunía en un espacio de su casa que él llamaba el Santuario, con el fin de complotar en contra del régimen virreinal, ¿no? Es decir, una manera distinta de, una manera como, digamos, no sé, de rebelarse. Y más allá de textos literarios, Nariño leía pues, textos de política, de economía, ¿cierto? Una concepción amplia de literatura era la que tenían estos criollos. Y gracias a esa concepción amplia de literatura produjeron pues, sus periódicos y finalmente se rebelaron. Lo que quiero decir con esto es que desde Nariño hasta García Márquez hay una suerte de vínculo que como que reinscribe en un campo literario en donde el espacio público el espacio privado se va convirtiendo paulatinamente en un espacio público y publicable y se vinculan los autores de maneras distintas. El close reading lo que hace es empobrecer el análisis porque digamos que segmenta solamente con el texto o digamos que eh, sí, como que habla solamente del texto y da claves solamente con el texto. Y el texto no es lo único. Hay una suerte de estado del arte que en el caso de García Márquez fue tan importante, como lo digo, gracias a su inserción en los cafés bogotanos, desdeñados por la crítica, y como que las obras que verdaderamente valen la pena de Gabo empiezan con La hojarasca y Ojos de perro azul es algo accesorio. Y la gran mayoría de autores que yo consulté empezaban sus análisis con eso, con la hojarasca o con la casa grande, perdón, con la, sí, con la hojarasca. Y lo que yo hice es, no, o sea, no se trata solamente como del autor desde
desde el realismo mágico en este caso, como desde la lectura canónica, sino que trata de verlo en una intersección de líneas que lo catapultan a eso. Sí. Bien, Germán, si usted ve que hay preguntas en el Facebook, por favor nos las pasa para que podamos hacérselas a camino. Mientras tanto, mientras eso sucede, eh, yo quiero seguir en este diálogo con... bueno, después quiero hablar sobre el otro café que no se mencionó, pero que está ahí, que es muy importante, el café de Gaitán, que está todavía ahí enfrente de la Universidad de Rosario, ¿no? Sí. Donde también sirvió para digamos, para la política. Pero antes de pasar a eso, quisiera hablar contigo sobre el tema Tú hablaste en algún momento de una distinción eh, entre cultura letrada y cultura popular, lo que inmediatamente eh, mencionó la campana de la ciudad letrada, ¿no? La ciudad letrada de Ángel Rama. Sí. Eh, donde justamente, bueno, sabemos que es un libro que Rama nunca terminó, que lo escribieron sus estudiantes, o sea, son apuntes de clases, pero ahí avanzaba Rama otro análisis, un posible otro libro, que era el libro sobre la ciudad real, es decir, el libro sobre la cultura popular o sobre esa ciudad que se opone a la ciudad letrada, ¿no? Algo así como un artículo que pudiera aglutinar ambas cosas sería café versus chicha, ¿no? Un poquito, esto es lo que tú hablaste, ¿no? Sería Sí, como un artículo muy chévere para leer. Quiero sí. decir, si en algún punto, digamos, tu trabajo incorpora un poco esta noción o trabaja con esta noción de esta ciudad letrada, digamos, como una especie de esfera, digamos, que se cierra sobre sí misma y que de alguna manera no está. Tú lo que haces aquí es poner o colocar a la escritura y a los escritores en una suerte de, podemos decir, de bisagra, ¿no? Entre el afuera y el adentro, lo público y lo privado, en una suerte de transición donde lo que hay son fugas, más que encasillarlo dentro de una ciudad letrada versus una cultura popular, ¿o me equivoco? Sí, bueno, en el capítulo que hablo de Vergara y Vergara, hablo de los letrados, digamos, de las sociabilidades de estos individuos que se encontraban en privado, tenían que ver con una cultura letrada en la medida en que la letra era el requisito para ser parte de la sociabilidad. Eh, Jorge Ramos habla en su libro, se me pasa el título, sobre como esta obligatoriedad o este culto pertinaz a la letra en las sociedades republicanas, ¿cierto? Entonces, yo lo que digo es que la lectura que hago de la chicha pues llega mediada por la interpretación que los letrados hicieron de ella, porque las personas que frecuentaban la chichería no dejaron pues fuentes con las cuales nutrir una investigación. Entonces son más o menos legibles desde percepción como desde arriba de las conductas populares. Pero la contraposición que tú mencionas entre cultura letrada y cultura popular es algo que se vive en el café, que se percibe, porque, digamos, en otro nivel, lo que José Asunción Silva intenta, que es instaurar, digamos, construir una literatura a partir del café burgués de sobremesa, digamos, recrea estas instancias de los personajes por diferentes restaurantes elegantes de la ciudad. Eh, y luego lo que llega es el café bohemio. Y el café bohemio lo que permite precisamente es una popularización del café. No solamente popularizarse porque se hace mucho más numeroso, o sea, a finales del siglo XIX había pocos cafés en Bogotá, pero luego, durante el siglo XX, se populariza, muchos, ¿cierto? Y se populariza con la gran diversidad de acepciones que tiene la palabra, porque aparecen tiendas, cafés, cafetería, fuente de soda, más adelante, ¿cierto? Eh, y se populariza también porque empieza a abandonar ese registro únicamente de lo burgués. Y en el café de los de la Gruta Simbólica se vendían, por ejemplo, empanadas o fritanga, y se tomaba chicha y se consumía cerveza, mientras que en el café burgués de Silva
pues era como brandy o whisky o qué sé yo, coñac. Eh, esta contraposición, digamos que se hace en el café, de lo letrado y lo popular, o de lo letrado y lo iletrado. Inevitablemente, las primeras sociabilidades, esas que mencioné en la casa de doña Tadea de Lozano, tienen que ver con una cultura letrada. Pero el café no se agota en lo letrado. El café va adquiriendo durante el siglo XIX y el siglo XX connotaciones de lo popular. Y el café termina siendo una amalgama de muchas cosas. Es un sitio en donde se puede ir a escuchar, digamos, el piano. Los cafés de los años 20 tienen piano y orquesta, pero hay otros cafés que son cafés burdeles, ¿no? Hay otros cafés que se llaman cafetines, que son los cafés de encuentro y de los tratos de los ladrones, de los maleantes, de los iletrados en muchos casos. Bajo el paraguas del café se cobijan como muchos registros y lo digo que algo bonito que pasa ahí es que es bajo esas sociabilidades que se va configurando un campo literario en Colombia, un campo de interrelaciones, de vínculos, que no se agotó con lo letrado de Vergara y Vergara y Nariño, etcétera, sino que permitió la incorporación luego de gente como, no sé, Luis Vidales o Luis Tejada, que venían de las provincias, del Quindío, de Antioquia, que no tenían una formación letrada como la tenían los otros, pero que fue gracias al café que se insertaron en un circuito y pudieron leer y digamos que eh, se encontraron con su vocación, como lo hizo García Márquez. No, gracias por tu aclaración, porque esa era la otra pregunta, como tú mencionaste, esta distinción, ¿no?, entre el café burgués y el café bueno. Yo te iba a preguntar Sí, justamente en qué consistían estas características, pero claro, lo que veo es que tiene que ver con una irrupción de lo popular dentro del espacio este que era exclusivamente burgués y que sí, de alguna manera permea también una suerte de fluidez entre clases sociales, ¿no? Es decir, así es. allí se integra un conjunto mucho más amplio, la ciudad letrada se empieza a romper, empieza a entrar la ciudad real al café, ¿no? De acuerdo. Estaba pensando que en esta pandemia pues ha matado un poco, llevamos un año sin estos cafés abiertos, sin esta posibilidad de sociabilidad. eh, ¿Qué pasa cuando la sociabilidad se hunde, ¿no? Así Sí. como el neoliberalismo, el Colpatria hunde, Mm, digamos, el café. Me gustó mucho esa metáfora que utilizaste porque es una metáfora muy visual, ¿no? Muy material para pensar el capitalismo actual, ¿no? Es decir, la torre de Colpatria que hunde la ciudad literaria, ¿no? Y que de acuerdo. replica como esa obra mecánica de la que nos hablaba Benjamin, ¿no? Es decir, el café se vuelve mecánico, o sea, no automático, sino mecánico y se reproduce con la misma forma, ¿no? Sí, Aparte, otra cosa que estaba pensando también es que un café en uno de estos lugares vale prácticamente $1, ¿no? 3.000 pesos, más o sí, menos, que es la mitad de lo que sale una libra de café en el supermercado en Colombia. Es decir, de qué manera también la clase popular no puede entrar a un OMA a tomar café, digamos, ¿no? sí. Está pensando cómo se relaciona esto de lo popular también con la posibilidad de consumir café en un país cafetero en donde el café para las clases populares es imposible de comprar. Es Sí, ridículo el precio de un café en qué sé yo, en un tostado, sí, 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 en un OMA, es ridículo, es sí. absolutamente ridículo, ¿no? Digo que cuántas cosas abre, o sea, me gusta mucho que tu investigación nos pone a pensar sobre un montón de cosas. Entonces también te quería preguntar qué pasa con esta investigación. ¿Está publicada, va a ser publicada, se está transformando en formato de libro, ya se puede acceder a ella en algunos artículos que han publicado, para que nos cuentes un poquito dónde podemos también ir leyendo esto? Muy bien. Bueno, sí. Entonces, la publicación, para empezar por lo último, está con la Universidad del Rosario. Va a ser publicada pues próximamente. Nos traicionaste, te fuiste con el Rosario.
Sí. No, bueno, de hecho, tiene que ver con que en mi tesis de maestría, que también trabajé con cafés, cafés urbanos, fue en el Rosario también que se publicó. Entonces, como para seguir una línea allí con los cafés y, digamos, estas publicaciones de la Universidad del Rosario. Para que me vean allí, para que estén pendientes cuando salga la publicación. Por otro lado, muy interesante esto que mencionas, que es lo de la pandemia, ¿no? Y digamos cómo la pandemia aquí tiene mucho que decir porque estamos hablando de sociabilidades y pues en este momento tú y yo estamos sociabilizando a través de una pantalla. Y, y tú en Medellín y yo en Vancouver y la gente en Bogotá y otros de pronto en Europa, alguien en África, quizás en Asia, todos sociabilizamos aquí y estamos interconectados, pero en realidad no estamos, ¿no? En realidad cada uno está aislado bajo su pantalla y sus audífonos. Todos estamos como con la Una ilusión, presencia ausente, ¿no? sí, con la ilusión de estar con alguien cuando en realidad yo le estoy hablando a las cuatro paredes de este estudio en donde estoy, ¿cierto? Es una vana ilusión. Pero bueno, eh, cuando yo defendí mi tesis el año pasado, en abril, estaba empezando la pandemia y entonces tuvo que ser defensa virtual. Y era gracioso pues hablarles a todas estas personas sobre sociabilidades, campo. En Sí, un ambiente virtual, claro. sí, era como que una gran paradoja. Eh, los cafés de Bogotá han sufrido muchos embates con el tiempo, como que han tenido momentos de crisis. Este, sin lugar a dudas, es un momento de crisis, yo creo, en general, para los bares, cafés, cafeterías. ¿Cuántos bares, cafés, cafeterías habrán cerrado en Bogotá? Infinidad, ¿cierto? O sea, Muchísimo. muchísimos. Y Pero no es... pasa lo mismo en todas las capitales. En Buenos Aires hay cafés que tienen también 120 años y que se han visto súper acorralados frente a esta pandemia eh, y que han cerrado cafés súper tradicionales, ¿no? Sí, Además de restaurantes, bares tradicionales, ¿no? Que se bueno, quebraron. sí, eso. Entonces, pues algo que ya había empezado antes de la pandemia, digamos que el Café San Moritz, que es este café en digamos, el Callejón de los Libreros, entre carrera séptima y octava. Sí, ahí pegadito a la iglesia, está todavía, existe todavía. Sí, es bueno, entonces el Café San Moritz que fue durante mucho tiempo, no, el que tú dices de al lado del Rosario es el Café Pasaje. No, no en el Rosario. Sí, el pasaje es el de Gaitán. El que digo no, al ladito del claustro de Santa Clara, hay Sí, un pasajecito así, ahí está el San Moritz, ¿no? ok, sí, ese es el nuevo San Moritz, cierto. Ah, ok, ese es el que yo conozco. Ok, entonces el San Moritz donde funcionó usualmente durante 70 años fue en el Callejón de los Libreros entre séptima y octava y digamos que se acabó, ¿cierto? En el 2017. Eh, digamos que los cafés peculiares, los cafés con carácter, ¿cierto? Los cafés históricos, estilo Pasaje, estilo San Moritz, estilo automático, han tenido que cambiar con el tiempo o simplemente han cerrado, porque sufren, digamos, por un lado, digamos, estar rodeados de estas franquicias de café. Esas franquicias de café lo que hacen es empobrecer pues la tertulia porque simplemente no hay tertulia. O sea, lo que esperan estos locales es que la gente se lleve El su consumo rápido. rápido y se va, y ojalá si se lo toma afuera mejor. Los poetas pobres se quedaban 30 horas con un café, nada más. Exacto, exacto. Pero entonces lo que quiero decir es que no es este el primer momento de crisis. Luego del Bogotazo hubo un momento de crisis. El Bogotazo, digamos que cambia las mentalidades de los bogotanos porque se empieza a percibir el centro de la ciudad como un lugar inseguro. Y por otro lado, pues muchos de estos incendios que tuvieron lugar ese día fueron sobre la calle real y entonces muchos cafés se perdieron. Pero el automático surge poco después del Bogotazo como un emblema de un mundo automatizado. El automático es el primer sitio en Bogotá que tiene autoservicio, por eso se llama automático. Tenía como un panal industrial y la gente iba allá como a... ¿sí? Fue el primer intento como de silenciar un poco los encuentros de las personas, encuentros que las élites ya consideraban peligrosos por lo que pasó durante el Bogotazo.
Entonces, evitar las sociabilidades, evitar las congregaciones, evitar los individuos como estacionarios. Y lo que pasa en el automático es que León de Grave, un día, León de Grave entra al almacén con su boina, como la que tiene ahí en la imagen atrás, con su boina desafiante, y el matrimonio belga, que era el dueño del espacio del automático, no le quiere vender nada porque pues es un individuo indeseable, es un gruñón, grosero, un literato, sí, un poeta, bueno. Y, y entonces de Grave convence a Fernando Jaramillo, un amigo paisa de él, de comprar el automático, lo compra, y lo que pasa en el automático es que la vanguardia se hace a partir de la retaguardia. ¿Qué quiero decir con esto? Que León de Grave instaura una nueva vanguardia en el automático, recogiendo como su experiencia con los nuevos como promotor de una revolución literaria. Ser vanguardista en el automático es ser tradicionalista como antes, porque lo que querían con el automático era cortar el camino, y de Grave instaura ahí una vanguardia cíclica. Y entonces el automático crece, digamos, en los años 50, 60 se vuelve el Gran Café, y después otra vez entra en declive. Yo cuando hacía unas caminatas, hace algunos años que trabajaba en los Andes con un grupo de estudiantes que venían de la Universidad de Pensilvania a aprender español, les hacíamos unas caminatas por el centro de la ciudad, pues les hacía yo unas caminatas, y hacíamos como una visita de estos lugares e íbamos al automático, que era un cuarto de 3 metros por 3 metros por allá en el sitio más oscuro. Los cafés cambian, ¿no? Los cafés mutan. No creo yo que este sea el final de las sociabilidades. Ya desde antes, pues la mayoría de los escritores se encontraban en línea, ¿no? Ya esta modalidad, digamos, de los foros virtuales y eh, las conversaciones por intermedio de la pantalla, ya antes de la pandemia se hacía. Obviamente había pues conversatorios, lectura de libros, que eran como físicos, pero ya la virtualidad nos estaba como golpeando la puerta desde antes. Y yo creo que esta no será el final de las sociabilidades tampoco, simplemente las sociabilidades encontrarán una nueva manera de ser, como de hecho en este momento lo hacemos, ¿no? Sí, el fin de las sociabilidades implicaría de alguna manera el fin de la sociedad también, ¿no? De Sí, acuerdo. sería imposible, a menos que perezcamos todos a Sí, manos de un virus extraño, siempre vamos a encontrar una manera de comunicarnos. sí. Bueno, Camilo, muchísimas gracias por tu presentación, muy rica, muy interesante. Creo que todos nuestros estudiantes también se van a ver muy beneficiados de tener también una apertura, ¿no? Una apertura sobre cómo estudiar la literatura, ¿no? Involucrando a la sociedad, involucrando la cultura, involucrando, digamos, estas sociabilidades que mencionas. Y bueno, ojalá podamos tenerte en algún momento, pero en forma presencial, aquí en la Universidad de los Andes, para que, pues nada, nos regales una clase o nos regales otra conferencia. Así que te agradezco muchísimo por tu tiempo y por tu predisposición y por compartir tu conocimiento con nosotros. No, para mí es un enorme placer, David. Muchas gracias por tus palabras y por el diálogo. Digamos, este diálogo final que tuvimos. Me siento muy conmovido de estar con la Universidad de los Andes, así sea mirándote a ti a través de la pantalla de mi computador. Luego de 5 años de estar afuera, siempre es grato volver a la casa. Me siento muy uniandino. Entonces, sí, estoy a la orden. Gracias a todos los que me escucharon. Ojalá les haya dejado algo esta presentación, y hasta pronto. Muchísimas gracias a la audiencia, muchísimas gracias a la Oficina de Comunicaciones por hacer posible esta transmisión y nos seguimos viendo en las clases abiertas después de la Semana Santa. Que tengan todos una feliz tarde, un feliz receso y una feliz celebración. Gracias.